ronda de preguntas. Si son tan gentiles, micrófono. No les veo las caras, así que les agradecería que, por favor, dijeran el nombre. Grace. ¿Escuchas? Sí. Me gustaría hacer la pregunta a la doctora Loreto. ¿Qué opina sobre... Lorena, perdón. ¿Qué opina sobre los dichos de una diputada que señaló que no hay ninguna ley que pueda cambiar los hábitos que enseñan los padres? Súper buena pregunta. Tiene razón, las leyes no cambian los hábitos. Las leyes, si yo no sé si les hago a ustedes esa clase o no, pero las leyes son la base estructural para los cambios. Les voy a hacer el contraejemplo. Elige vivir sano. Entonces, señora, elija la leche descremada, elija el pescado, elija ir al gimnasio. ¿Con qué plata? ¿Dónde accedo? Una ley podría ser que los alimentos fueran más saludables, que es lo que esperamos con esto, no solo que rotulen alto, sino que reciban el mensaje de que tienen que bajar los nutrientes, y no en tan poquitas cantidades como mostraba Cecilia, sino que en cantidades significativas. Permite que si yo digo haga ejercicio en el colegio hayan horas obligatorias. Desgraciadamente esta le sacó la obligatoriedad, pero aparentemente va por el lado otra que sí se la va a reponer. Permite que el niño no me esté torturando que le compre ese alimento porque es la única forma que acceda al tazo, porque el tazo no lo venden en ninguna parte. ¿Ustedes conocen los tazos, esas cositas? Ya, pero los venden ahora en el Persa, que bueno. Pero esta ley permite que esos alimentos que usan como ganchos comerciales este tipo de cuestiones no lo puedan usar. Y por lo tanto, esta ley y otras, a lo mejor se necesitan otras más, son lo que llamamos las medidas estructurales, aquellas que hacen que el hábito sea más fácil cambiarlo o incluso que lo cambies sin ni siquiera tener tu voluntad. Porque si por obligación hay 3 horas de educación física en las escuelas, el niño no tiene que elegir hacer 3 veces a la semana actividad física, la va a hacer por obligatoriedad. Entonces, el hábito en sí no va a cambiar, pero la estructura para que el hábito cambie va a facilitar ese cambio, ya sea por voluntad o por obligación, porque la ley lo está allí imponiendo. No sé si me expliqué y te contesté. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Ahí va el micrófono. Yo le quería preguntar a la doctora Cecilia, ¿qué aspecto cree usted de esta ley va a tener más impacto en la salud pública? Mira, esta ley tiene 6 o 7 artículos. El artículo 5 de la ley establece que el Ministerio de Salud debe definir qué alimento es alto en grasa, azúcar, sal. Toda la ley, como lo decía Lorena, todo lo que viene después, todo lo que es limitación de la publicidad, sacar la comida chatarra de los colegios, depende de la definición que tú hagas de alimentos no saludables. Por lo tanto, para mí, esta ley es un avance. Haber logrado este punto, a pesar de haber perdido muchos artículos que nosotros queríamos en un comienzo, es un avance, porque así es el proceso legislativo en los países, desgraciadamente, ¿no? Pero todo depende, el impacto en salud pública va a depender de esta definición de lo que es saludable y no saludable. Ahora, mi mayor preocupación del punto de vista de la educación nutricional es que esta definición no sea adecuada, porque nos va a pasar lo siguiente, nos puede pasar lo siguiente. Vamos a tener un montón de alimentos que se van a definir, como sea que se definan, no saludables, que van a estar allá. Y va a haber a lo mejor un porcentaje importante de alimentos que siendo no saludables no van a quedar en esa categoría. Y los que trabajamos en nutrición lo vamos a saber. Y nosotros vamos a decir, no señora, mire, esta galleta no dice que no es saludable, pero, no dice nada, pero no es saludable. Y la señora te va a decir, pero señorita, pero si no dice. Entonces, lo que a mí me da susto es que
Si la corrida del margen para definir alimentación no saludable no es la adecuada, nosotros, los que trabajamos en educación nutricional, los que nos toca trabajar con pacientes y los que tenemos que hacer promoción, tengamos una mayor dificultad a la hora de trabajar con las personas. Esa es como mi principal preocupación. Ahora, todos dicen, bueno, pero esto se puede cambiar. Sí, pero todos sabemos que una vez que las cosas se definen en Chile, pasan 15, 20 años antes que definitivamente se puedan cambiar. Por lo tanto, debiéramos hacer un esfuerzo en tratar de hacer una discusión y mejorar los aspectos. Yo trabajé y tengo que hacer un reconocimiento de que uno tiene que ser súper cuidadoso cuando toma decisiones en medida en políticas públicas y definiciones de estas cosas. Yo el año 95 estaba absolutamente convencida que el etiquetado, así como ustedes lo conocen, así energía 100 gramos una porción, servía. Estábamos convencidas que con eso habíamos revolucionado el mundo y íbamos a poder hacer educación nutricional y nos iba a servir. A los pocos años de haber montado eso, de verdad yo reconozco que yo siento que nos equivocamos. Y por lo tanto, a mí nos equivocamos con el tema de las porciones, porque hace 20 años los yogures eran de 200 gramos y ahora los yogures son de 125. O sea, los alimentos que son más saludables se han ido achicando y los no saludables han ido creciendo. Este tema de las porciones es un tema súper complicado y súper difícil de manejar, donde la empresa se maneja estupendo. Y yo tengo mucha aprensión, yo siento que utilizando ese paradigma nosotros nos equivocamos. Yo soy crítica de lo que nosotros hicimos y asumo mi cuota de responsabilidad, ya a lo mejor no haber sido lo suficientemente responsable, a lo mejor de haber mirado con mayor humildad lo que se aplicaba, por ejemplo, en Europa y en el Mercosur, que trabajaban con 100 gramos y 100 ml. Por lo tanto, tengo muchas aprensiones y tengo la esperanza, porque uno no puede perder la esperanza, de que estas cosas se puedan discutir de una manera y tengamos una mejor definición para que tengamos una buena aplicación de la ley. Gracias, Cecilia. Yo me voy a permitir hacer un alcance respecto de lo que Cecilia está diciendo. Nosotros con Lorena vivimos en el Ministerio la implantación del etiquetado obligatorio de los alimentos envasados en el año 2007, 2006. Entre 2005 y 2007. Entre 2005 y 2007, porque se le dio a la empresa un tiempo para que se adecuara las etiquetas. Y lo que nosotros siempre planteamos en ese momento es que esta primera ubicación de la etiqueta como obligatoria en el envase era la primera fase de un proceso. E incluso fuimos muy claros en discutir con la empresa de alimentos y discutir incluso con los de las bebidas gaseosas, ¿te acuerdas? Con Amber se llamaba, de que este era un proceso que iba a durar del orden de unos 2 años, pero que después de 2 años necesariamente tenía que entrar un proceso de regulación legal, porque esto que inicialmente partió como como obligatoria la etiqueta, pero como un periodo de educación a la población, lamentablemente por sin fin de motivos no pudimos seguir con esta campaña educativa hacia la población. Alcanzamos a hacer 1 o 2 folletos en donde lo que le enseñábamos a las personas era comparar 2 productos mirando las etiquetas. Y después, por motivos diversos, ¿no es cierto?, los fondos, que nunca en el Ministerio fueron muy altos para destinarlos a las campañas educativas, no lo pudimos seguir haciendo. Y en ese sentido, el etiquetado, que siendo obligatorio, la gente no seguimos enseñándole a las personas en cómo leerlo y cómo usarlo. Y otra de las dificultades es lo que plantea Cecilia, ¿no es cierto?, cómo nos empezamos a dar cuenta de que la empresa achicaba los envases para no poder, por ejemplo, desagregar grasas por X cantidad de gramos sobre las cifras. Y bueno, son cosas que obvio, la empresa se adecua a la legislación vigente. Por lo tanto, uno hace un reglamento sanitario, pero la empresa habitualmente va varios pasos más adelante que uno cuando uno está tratando de implementar este tipo de cosas. Y eso lo vivimos con la Lorena claramente ahí en el Ministerio. Fue un trabajo que se fue quedando como estancado en el tiempo.
¿Más preguntas? La Marcela Romo, ¿dónde está? Después usted. Bueno, la pregunta va para la doctora Lorena. Si bien usted mencionó, o sea, la doctora Teresa, perdón, sí, bien digo, mencionó que había sido por el tema de la demora de esta ley, había sido en parte también por un factor importante de cambio de gobierno, que eso puede haber retrasado la ley. Pero, ¿por qué más cree usted que se demoró tanto en salir esta ley? ¿Qué otro factor fue decisivo en el momento de la demora? Esta la traía preparada. Mira, yo después que me fui no puedo decir cuáles fueron los factores de la demora. Nos ocurrieron hartas cosas entre medio, entre otras cosas ocurrió un terremoto que cambió muchas prioridades. Un cambio de gobierno obviamente cambia prioridades. La gente nueva que vino no tenía idea de esto y se asustó también, porque esta ley, aunque no es perfecta y yo concuerdo mucho con lo de los sucedáneos de leche materna, no me resigno todavía que esa cuestión haya salido. Es una ley que va a impactar mucho. Y así como están puestos los límites, que están lejos de ser perfectos, va a impactar mucho. Yo personalmente fui con la propuesta de límites al supermercado y me impresioné de la cantidad de alimentos que van a quedar altos en. Hay que tener ojo que si todos los alimentos quedan altos en, o muchos, demasiados, se invisibiliza la medida. La gente deja de sopesar esa medida, así que eso te lo digo. Yo creo que hubo harto, no sé si le llaman lobby, pero hubo harto trabajo de distintas partes. Me puedo imaginar que esto de los sucedáneos de leche materna, yo les puedo asegurar que no salió del equipo técnico nuestro en el Ministerio de Salud, del que ya no está. Les puedo asegurar que de ahí no salió. Pero me puedo imaginar que ahí tiene que haber influido mucho la industria. Ahora, también me llama la atención, porque fíjense ustedes que una de las quejas que recibíamos permanentemente de la industria era la competencia desleal entre ellos. Uno, cumplen al pie de la letra el código de la OMS respecto a la comercialización y publicidad de sucedáneos de leche materna, y otro, sacan hasta unas ofertas con calcetines que dio una vez en Ripley, que fue terrible. O sea, tú comprabas ropa en Ripley y te podías llevar unos tarros de no sé cuál fórmula. O sea, esa gama era. Entonces, la misma industria, a lo mejor yo soy muy ingenuo y me lo decían para engañarme, pero la misma industria decía, ojalá esta cuestión fuera ley, porque unos la cumplen y otros no la cumplen. Perdiendo el que siempre sale, la cumple porque el otro gana más y hace oferta. Bueno, así que yo sigo lamentando eso. Pienso que la industria tiene que haber hecho un trabajo. No tendría por qué ser eso secreto, si está bien, ellos tienen que hacerlo. Lo que no está bien es que pongan cara de que no lo hacen, pero podría ser lícito. También hubo harta conversación con expertos en nutrición y que decían, oye, esta cuestión está medio relajada. También hubo mucha discusión con la gente del Ministerio de Educación. Habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para las 3 horas obligatorias y de repente cambia el gobierno, es otra gente y esto se derrumbó. Cuestión que también es lamentable porque hacer otra ley va a tener el mismo lobby. Ahora, en los currículums escolares, nosotros lo hemos revisado varias veces, cada vez se pone con más potencia lo de la actividad física. De hecho, el CIMSE de actividad física va a ser un avance. Pero ojo, a diferencia de salud, lo curricular que manda el Ministerio de Educación igual pasa por el municipio. Y en el municipio a veces se sacan un montón de cosas que venían desde lo curricular, porque no son obligatorias. Si hubiera quedado en la ley, eso habría sido 1000 veces mejor. Entonces ahí también hubo un lobby, si esa palabra les sale más cómoda, a mí no mucho, respecto desde el Ministerio de Educación, por eliminar eso.